Bueno, muy bien. Entonces, el lunes iniciamos nosotros con el tema 3.3. Hoy vamos a terminar el tema 3.3. Nada más le estamos dedicando 2 sesiones al tema 3.3. Nada más para acordarnos de lo que estamos haciendo. Seguimos en el bloque de aplicaciones de las derivadas. Es decir, estamos viendo para qué me sirve encontrar la primera derivada de una función. Y desde la semana pasada, nosotros vimos que la primera derivada nos sirve para encontrar máximos y mínimos absolutos. Eso fue lo que hicimos en el tema 3.1, este que está aquí. En el tema 3.1 nos dedicamos a encontrar máximos y mínimos absolutos. En el tema 3.3 seguimos trabajando con la primera derivada y lo que hicimos el lunes fue utilizar la primera derivada para determinar en dónde la función es creciente o decreciente. Y para poder llegar a esa conclusión, ustedes construyeron lo que le llamamos un diagrama de signos, o sea, una recta numérica donde le ponen signos positivos o le ponen signos negativos. Es el diagrama de flujo. Entonces, la sesión pasada hicimos precisamente eso. Determinamos los intervalos en donde una función es creciente o decreciente. El día de hoy vamos a ver otra aplicación de la primera derivada. La primera derivada nos ayuda a encontrar los extremos relativos de una función. ¿Qué es esto de los extremos relativos? Es un punto alto, pero no es el más alto. Es un punto bajo, pero no es el más bajo. Es relativo, no es absoluto. Y encontramos esos máximos o mínimos relativos con una herramienta que se llama criterio de la primera derivada. Entonces ahorita vamos a ver cómo el criterio de la primera derivada nos ayuda a encontrar los máximos y mínimos relativos. Y vamos a prestar atención a esta primera gráfica que está aquí. Esta gráfica es una función que nosotros ya trabajamos anteriormente en otro ejemplo. Y ese ejemplo lo hicimos en la sesión pasada. Si se fijan, en el ejemplo 1 trabajamos con la función x cúbica menos 3 medios de x cuadrado. Y para esta función determinamos que era creciente desde menos infinito hasta 0, decreciente de 0 hasta 1 y creciente desde el 1 en x hasta infinito positivo. Entonces aquí les estoy volviendo a mostrar esa gráfica ya. Aquí les puse fechas en los extremos. Muy bien, ahora para esa gráfica, esta que está aquí, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada en términos de los absolutos. Dijimos absolutos es el punto más alto, no hay otro que le gane ese. Y mínimos absolutos es el punto más bajo o los puntos más bajos y no hay ninguno que le gane a ese. Para esta gráfica que está aquí, podemos decir que esa función o esa gráfica tiene máximo absoluto. No, ¿verdad? Porque la gráfica sigue subiendo, 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 subiendo. O sea, nunca hay un punto más alto. ¿Podemos decir para esa gráfica que hay un mínimo absoluto? Tampoco, porque la gráfica sigue bajando, bajando, bajando. Sin embargo, podemos ubicar dos puntos que son importantes en esta gráfica. El primero es este que está aquí. Y voy a dibujar como un rectangulito que encierra ese primer puntito. Este puntito tiene la coordenada 0,0, ¿verdad? Habíamos dicho que los máximos y los mínimos relativos son puntos altos y son puntos bajos de la función, pero no son los más altos ni los más bajos. Resulta que para este puntito que está aquí, si yo le empiezo a hacer zoom a ese rectangulito en verde que dibujé y le empiezo a hacer zoom y zoom y zoom y zoom, me voy a encontrar que el punto 0,0 es el punto más alto en ese segmento. Por lo tanto, al ser el punto más alto de ese segmento, pero no el más alto de toda la gráfica, entonces le llamamos máximo relativo. Vamos a ver el otro puntito que tiene la coordenada 1, menos un medio. Igual, voy a dibujar aquí como una ventanita para ese puntito. Si le empiezo a hacer zoom a esa ventanita del rectangulito en verde que yo dibujé, por más zoom que le haga, me voy a encontrar que este puntito es el punto más bajo en ese segmento, pero no el más bajo de toda la gráfica. Entonces, como es un punto bajo, le llamamos mínimo relativo. Es la diferencia entre los absolutos y los relativos, ¿verdad? O sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, es una característica muy común. Cuando nosotros nos describimos a nosotros mismos o describimos a otra persona y hablamos de la estatura, decimos, pues es que no sé, oye, ¿conoce a tal persona? No, sí, es que es alto.
No, nunca pensamos que es el más alto de todo el mundo, ¿verdad? O sea, pensamos que es alto pues relativamente a las personas que estamos hablando en ese momento. O decimos, es que sí, fíjate que es chaparrito. Entonces no pensamos en la persona más baja de todo el planeta, pero decimos o pensamos que es la persona más baja en términos o relativamente a las personas que estamos platicando en ese momento, ¿verdad? Lo mismo sucede con los máximos y los mínimos relativos. Son puntos altos, no es el más alto. Son puntos bajos, no es el más bajo. Muy bien. Ahora, ¿cómo encontramos máximos y mínimos relativos? La primera derivada nos ayuda a encontrar máximos y mínimos relativos con una herramienta que se llama criterio de la primera derivada. Vamos a ver el fundamento del criterio de la primera derivada, cómo se fundamenta esto. Y ahorita ya empezamos a hacer algunos ejemplos y algunos ejercicios. Quiero que le presten atención a la primera gráfica que está aquí. Esta gráfica que está aquí es una función, que es la que estoy yo aquí sombreando con color rosa. Esa función, aquí el libro nos está marcando este puntito que está aquí. Me lo marco con otro color. Este puntito. Este puntito es un número crítico de la función y el libro lo representa con la letra C, C de crítico. Es un número crítico de la función porque sobre ese punto yo puedo dibujar una recta tangente que es totalmente horizontal. Y si es una recta que es totalmente horizontal, ahí la primera derivada, ¿cuánto vale? 0, porque es totalmente horizontal. Muy bien. Ahora, vamos a ver a la izquierda de esa gráfica. A la izquierda de esa gráfica, claramente podemos ver que la función es decreciente, ¿verdad? Y sabemos que es decreciente porque si nosotros aquí encontramos un puntito sobre la gráfica de esta función y dibujamos una recta tangente, esta recta tangente, ¿qué pendiente va a tener? ¿Positiva o negativa? Negativa, ¿verdad? Y aquí está indicado, es negativo. Eso significa que como su pendiente es negativa, la primera derivada es negativa. Y por esa razón sabemos que es decreciente. Vamos a ver ahora el lado derecho de esta gráfica. Del lado derecho de esta gráfica podemos ver claramente que la función es creciente. Es creciente porque si nosotros ubicamos un puntito en esta parte y dibujamos una recta tangente, esa recta tangente va a tener una pendiente que es positiva o negativa. Positiva. Eso significa que la primera derivada es positiva. Por esa razón sabemos que la función es creciente. Ahora, ¿qué nos dice el criterio de la primera derivada? El criterio de la primera derivada me sirve para encontrar máximos o mínimos relativos. El criterio de la primera derivada dice que cuando la primera derivada cambia de menos a más en un número crítico, otra vez, el criterio de la primera derivada me dice que cuando la primera derivada cambia de negativo a positivo en un número crítico, tenemos un mínimo relativo, que es este puntito bajo que está aquí. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver el segundo escenario. El segundo escenario es esta gráfica que está aquí. Esta gráfica tiene esta forma. Podemos ubicar en esta gráfica este puntito que está aquí. Este puntito, el libro nos está diciendo que es un número crítico, indicado por la letra C, C de crítico. Y es un número crítico por la razón de que en este puntito podemos dibujar una recta tangente cuya pendiente vale 0. Muy bien, a la izquierda de este puntito. A la izquierda de este puntito podemos ver que la función es creciente. Y si es creciente, eso significa que nosotros podemos ubicar un puntito aquí, dibujar una recta tangente, y esa recta tangente va a tener una pendiente positiva o negativa. Positiva. Eso implica que la primera derivada es positiva. Del lado derecho de esa gráfica. Del lado derecho de esa gráfica podemos ver que la función es decreciente. Sabemos que es decreciente porque si ubicamos un puntito sobre ese segmento y dibujamos una recta tangente, esa recta tangente tiene una pendiente negativa, lo que implica que la primera derivada es negativa. Y por esa razón sabemos que la función es decreciente. Muy bien. ¿Qué nos dice el criterio de la primera derivada? El criterio de la primera derivada
me dice que si la primera derivada cambia de más a menos en un número crítico, entonces aquí tenemos un máximo relativo. Entonces otra vez, si la primera derivada cambia de menos a más, hay un mínimo relativo. Si la primera derivada cambia de más a menos, hay un máximo relativo. Esta herramienta se le llama criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada me ayuda a encontrar máximos y mínimos relativos. Muy bien. ¿Qué pasa cuando no ocurre un cambio en la primera derivada? Vamos a ver estas dos gráficas que están aquí. En la primera, la que está en el lado izquierdo, esta función, si se fijan, siempre es creciente. La función siempre va subiendo. Y es creciente, o decimos que siempre es creciente, porque si ubicamos un puntito a la izquierda de esta gráfica, esa recta tangente va a tener una pendiente que es positiva. Y en el lado derecho de esta gráfica, igual, si ubicamos un puntito y dibujamos una recta tangente, esta recta tangente tiene una pendiente que es positiva. Eso implica que la derivada siempre fue positiva antes y después de este número crítico. Entonces, siempre fue positiva, significa que la función siempre es creciente. Entonces, no tiene máximo ni mínimo relativo. Decimos que ese puntito, este que está aquí, es un punto estacionario. O sea, la gráfica iba creciendo, se detuvo, es un punto estacionario, se detuvo y siguió creciendo. Segundo escenario, donde otra vez no tenemos ni máximos relativos. Esta gráfica que está aquí siempre es decreciente. Sabemos que es decreciente porque si ubicamos un puntito, esta recta tangente tiene una pendiente que es negativa, o sea, la primera derivada es negativa. Del otro lado, igual dibujamos una recta tangente. Esta recta tangente va a tener una pendiente negativa, o sea, la primera derivada es negativa. Entonces, como la gráfica siempre fue decreciendo, no tiene ni un máximo ni mínimo relativo, porque antes y después de este número crítico que está aquí, la derivada es negativa, antes o después. Decimos entonces que a pesar de que no tiene un máximo ni mínimo relativo, lo podemos considerar como un punto estacionario, porque la gráfica va decreciendo, se detiene en este punto estacionario y sigue decreciendo. ¿Estamos bien hasta aquí? Bueno, muy bien. Lo mismo que yo les mencionaba la clase pasada. La buena noticia de todo esto es que tenemos un diagrama que nos ayuda a analizar una función. En su diagrama, si lo pueden abrir, por favor, yo acabo de agregar esta parte del análisis de la función que se llama criterio de la primera derivada. Y es este rectangulito en verde que les estoy mostrando yo aquí. Ustedes, por favor, me lo encuentran en su diagrama. Entonces, yo ya agregué esto. Vamos a analizar una función utilizando el criterio de la primera derivada. ¿Para qué me sirve el criterio de la primera derivada? Para encontrar extremos relativos, o sea, máximo relativo o mínimo relativo. Ahora, yo les pregunto, para que pueda llegar yo a esta parte del análisis de la función, ¿desde dónde tenemos que empezar? Desde el inicio, ¿verdad? Entonces, pues vamos a volver a repasar esto. Aquí está inicio, ¿verdad? Muy bien. Vamos a volver a repasar y ahorita llegamos a esa parte. Entonces, iniciamos con una función, derivamos la función. Ya que derivamos la función, obtenemos f' de x. Vamos a escribir f' como una fracción. Ya que esté como una fracción, nos vamos a dedicar a encontrar números críticos. ¿Cómo? Haciendo que la primera derivada valga 0 y que la primera derivada no exista. Igualando el numerador a 0 y el denominador a 0 respectivamente. Los valores que obtengamos son posibles números críticos. Vamos a decir cuáles sí y cuáles no son números críticos. Si esos valores están dentro del dominio de la función, entonces sí los puedo etiquetar con números críticos, si sí están dentro del dominio. Si no están dentro del dominio, pues los desecho, o sea, simplemente no digo que son números críticos. Muy bien.
Ya que tengo los números críticos, lo que hacemos es un diagrama de signos, como el que ustedes ya construyeron la sesión pasada. Le llamamos diagrama de signos porque en esa recta ponemos signos más, signos menos, signos más, signos menos. Por eso se llama diagrama de signos. ¿Cómo construimos un diagrama de signos? Dibujando una recta numérica, como la que está aquí, como ejemplo. Ubicamos en la recta el intervalo abierto o cerrado de f de x, poniendo menos infinito y más infinito, o poniendo los extremos cerrados del dominio. Después ubicamos en esta recta los números críticos. Aquí como ejemplo, el 0 y el 1 fueron números críticos. En la segunda recta, ejemplo, el 0 es un número crítico. Después, por encima de la recta, voy a escribir f' de x, como en estas dos que están aquí. Por encima escribimos f' y aquí también, por encima f'. ¿Por qué ese paso es importante? Para que yo sepa en dónde voy a evaluar y no ande divagando en otras funciones que anden por ahí. Que es un error muy común. Evalúan cosas en otro lugar donde no las deben de evaluar. Muy bien. Después vamos a marcar los valores de x donde la primera derivada vale 0 y donde la primera derivada no existe. Aquí como ejemplo, en x igual a 0, la primera derivada vale 0. En x igual a 1, la primera derivada vale 0. En el segundo ejemplo, en x igual a 0, la primera derivada no existe. Ya que tenemos eso, vamos a encontrar el signo de la primera derivada. ¿Cómo? Utilizando números de prueba. Yo voy a escoger números de prueba. ¿Cuáles? Pues los que sean fáciles para mí de sustituir o ponerlos en la calculadora para sustituir. Ya que tenemos eso, ahora sí, ya no vamos a determinar en dónde la función es creciente o decreciente. Al menos el día de hoy no nos interesa enfocarnos en esa parte. Vamos a pasar a esta parte que está aquí. Vamos a seguir analizando una función utilizando el criterio de la primera derivada para encontrar extremos relativos. ¿Cómo hacemos esa parte? Bueno, si ya tengo mi recta con todo lo anterior y ya puse en dónde es negativa y positiva, vamos a contestarnos las siguientes preguntas. Primer pregunta, ¿hay un cambio de signo de la primera derivada en un número crítico? Si no hay un cambio de signo, eso significa que no hay máximo ni mínimo relativo. Es un punto estacionario, porque no hubo cambio de signo. Muy bien. Si hay un cambio de signo, tengo que ver de qué manera ese cambio de signo está ocurriendo. Si es de más a menos, tenemos un máximo relativo en ese número crítico, de más a menos. Si el cambio de signo se dio de menos a más, ahí hay un mínimo relativo en ese número crítico. Y estos dos cuadritos que están aquí son cuadritos que les van a servir como plantilla, o sea, la oración plantilla, para escribir la conclusión, al igual que estos dos cuadritos que están acá. ¿Se acuerdan? Que les dije, estos son cuadritos de plantilla, esa oración ustedes la completan con la información del problema que están resolviendo en ese momento. Lo mismo ocurre con estos dos que están aquí. Entonces, si ya vi que hay un cambio de más a menos, pues ahí hay un máximo relativo. ¿Cuál va a ser la conclusión? Decimos lo siguiente, hay un máximo relativo en la coordenada x, y. X es el número crítico y y va a ser la función evaluada en el número crítico. La función evaluada en el número crítico. No me vayan a preguntar más adelante, maestra, ¿en dónde evalúo el número crítico? Aquí dice f evaluada en el número crítico, no la primera derivada evaluada en el número crítico. Coma. Lo que sigue en esa oración es cómo sabemos que eso es cierto. O sea, en términos de las derivadas, ¿cómo sé que eso es cierto? Porque f' de x, o sea, la primera derivada, cambia de más a menos en x igual al número crítico. Muy bien. Ahora, si el cambio se dio de menos a más, es porque ya hay un mínimo relativo. ¿Cuál es la justificación o la conclusión? Hay un mínimo relativo en la coordenada x, y. Es decir, x es el número crítico, y es la función evaluada en ese número crítico, coma, en la función. Coma, otra vez lo que viene a continuación es cómo sé que eso es cierto en términos de las derivadas. Porque la primera derivada, o sea, f' de x, cambia de menos a más en x igual a ese número crítico. Ya con eso entonces terminamos y ya dijimos dónde están los máximos relativos, dónde están los mínimos relativos. Y ahí dispuse una recta como ejemplo.
Fíjense que aquí el -2, el 0 y el 2 son números críticos. Hay un cambio de menos a más, después hay un cambio de más a menos y después hubo otro cambio de menos a más. ¿Sí? Acuérdense que las rectas que ustedes van a construir o los diagramas de signos no siempre se tienen que comportar de esta manera. O sea, los signos no tienen por qué salir intercalados. No tienen por qué salir intercalados. O sea, si salen intercalados es mera coincidencia. No me vayan a rellenar de manera automática. Ah, como ya me salió menos, el que sigue es más. El que sigue es menos, el que sigue es más. No vayan a andar haciendo eso. Hay que verificar. Muy bien. Bueno, vamos a aterrizar entonces este análisis con el criterio de la primera derivada para el siguiente ejemplo. Es decir, vamos a determinar en dónde la función tiene máximos o mínimos relativos. Entonces, vamos a iniciar con este. Y ahorita ustedes ya hacen uno para que salgan las dudas. Y miren, déjenme les comento antes de que yo inicie con este ejemplo. Si se van dando cuenta en su diagrama de flujo, ya estamos más alejados desde el inicio. Eso significa que para poder llegar a los extremos relativos, ya me va a tomar un poquito más de tiempo, más pasos. Por lo tanto, la probabilidad de que yo me vaya a equivocar en alguna parte, pues ya es más alta, porque ya hay muchos más pasos previos que tengo que hacer. Entonces, ojo con eso. Pongan la atención a lo que están haciendo para que no se queden con la idea de que no, pues ya terminé, aquí está mi diagrama de signos, todo lo hice bien. Puede ser que no. Entonces, pongan atención al detalle. Entonces, vamos a encontrar máximos y mínimos relativos. La instrucción así nos lo dice. Encuentre los extremos relativos, o sea, máximos o mínimos relativos para esta función. Muy bien. Ustedes me siguen el diagrama. Yo no lo voy a intercalar aquí con el ejemplo. Entonces, iniciamos con la función f de x igual a x cuadrada menos 4 elevado a la 2 tercios. Vamos a encontrar la primera deriva. Para derivar esto, esa función, vamos a utilizar la regla de la cadena. Vamos a bajar el 2 tercios, que multiplica a x cuadrada menos 4 elevado a la menos 1 tercio, que multiplica a la derivada de lo que está ahí adentro, que es 2x. Muy bien, aquí está la primera derivada, pero así como está no nos sirve, vamos a escribirla como una fracción. Entonces, x cuadrada menos 4, como está elevado a la menos 1 tercio, es decir, como tiene un exponente negativo, eso lo vamos a bajar al denominador. Pero resulta que ya hay un 3 en el denominador. Entonces, el 3 que ya estaba ahí va a multiplicar a x cuadrada menos 4, pero ahora elevado a la 1 tercio positivo. ¿Qué quedó en el numerador? 4x, ¿verdad? Muy bien, 2 por 2x, 4x. Ok, finalmente, el denominador lo vamos a escribir como 3, que multiplica a la raíz cúbica de x cuadrada menos 4. Muy bien, ahí está ya nuestra primera derivada y está escrita como una fracción. A continuación, vamos a encontrar números críticos. Y vamos a encontrar los números críticos buscando en dónde la primera derivada va a valer 0. Y vamos a buscar también en dónde la primera derivada no existe. Entonces, como acordeón, decimos que la primera derivada va a valer 0 cuando el numerador vale 0. O sea, lo que puse entre paréntesis es como un acordeón. No escriban eso. Sí pueden, pero no omitan lo de arriba. O sea, tienen que decir la primera derivada es igual a 0. Muy bien. El numerador es 4x igualado a 0. De aquí nos sale x igual a 0. Muy bien. Después, el denominador es el que tenemos que igualar a 0 para encontrar en dónde la derivada no existe. El denominador es 3 por la raíz cúbica de x cuadrada menos 4 igual a 0. El 3 que está multiplicando la raíz cúbica, si lo pasamos dividiendo, queda 0 sobre 3. Y 0 sobre 3 es
Muy bien, 0. Acuérdense que 0 entre cualquier número, excepto el 0, vale 0. Entonces nos queda 0. Vamos a elevar al cubo ambos lados para quitar la raíz cúbica. Entonces en el lado izquierdo queda x cuadrada menos 4 igual a 0. Este menos 4 lo vamos a pasar del otro lado positivo. Y para despejar esa x que está ahí, vamos a aplicar raíz cuadrada en ambos lados. Entonces en el lado izquierdo queda x, en el lado derecho más menos 2. Aguas con ese más menos. Luego cuando estén haciendo el quiz o el examen de bloque, ahí va a haber una trampa. No pusieron el más menos, se quedaron con el 2 positivo nada más y entonces ya les faltó ese número. Yo los voy a separar aquí. Voy a poner x igual a menos 2 y lo voy a encerrar. Y voy a poner x igual a 2 y lo mismo también. Lo voy a encerrar. Muy bien. Ya están esos dos numeritos aquí y el otro numerito del otro lado. La pregunta ahora es la siguiente. De estos tres numeritos, ¿cuáles de ellos son números críticos? Para hacer eso, acuérdense que habíamos dicho el lunes, hay una manera fácil de determinar si esos son números críticos, evaluando esos números en la función. No me interesa el resultado, yo solo quiero saber, o sea, no me interesa el resultado numérico, pues. Yo solo quiero saber si me regresa un número positivo, negativo, el cero, una fracción, un número entero, lo que sea, pero quiero saber si me regresa un número. Entonces, si esta es la función y sustituimos el 0, el menos 2 y el 2, ¿cuáles de esos tres números me regresan un número a cambio? ¿El 0 me regresa un número a cambio? Sí, entonces sí forma parte del dominio. Eso significa que es un número crítico. El menos 2 me regresa un número a cambio. También, entonces es un número crítico. Sí, va a quedar 0 entre 0, que es una forma indeterminada, o un número entre 0, que es una forma indefinida. O sea, cuando salga algo raro, pues, como por ejemplo las raíces de números negativos, eso no existe. Entonces no forma parte del dominio. Si sustituimos el 2, me regresa un número, entonces sí es un número crítico. Muy bien. Ya vamos como a la mitad del diagrama de flujo. Ya tengo los números críticos. A continuación, vamos a construir un diagrama de signos. El diagrama de signos lo construimos dibujando una recta numérica. Entonces vamos a dibujar una recta numérica y sobre esta recta numérica, de acuerdo a nuestro diagrama de flujo, vamos a indicar el intervalo ya sea abierto o cerrado de esta función. Como para esta función no me dice, es que esta función f de x está restringida en su dominio de menos 4 a 4. Como no dice eso, entonces tiene un intervalo abierto de menos infinito a más infinito. Sobre esta recta vamos a ubicar los números críticos que ya encontramos, de menor a mayor, porque es una recta numérica. Va primero el menos 2, el 0 y el 2. Por encima de esta recta vamos a escribir f' de x. F' de x es como un segurito, pues. Es decir, me ayuda a mí a saber en dónde voy a tener que hacer las siguientes evaluaciones en la primera derivada. Muy bien. Ahora el diagrama de signos, perdón, el diagrama de flujo dice que ya que escribí f' de x por encima de la recta, voy a ubicar aquellos lugares donde la primera derivada vale 0 o donde la primera derivada no existe. Entonces, con lo que ya tenemos, en x igual a menos 2, ¿cuánto vale la primera derivada? 0. ¿Cómo sé que vale 0? Pues porque de ahí salió el menos. No, perdón, no existe, ¿verdad? En el menos 2, la primera derivada no existe. ¿Cómo sabemos eso? Porque de ahí salió el menos 2. El menos 2 salió cuando nosotros encontramos en donde la primera derivada no existe. ¿Cuánto vale la primera derivada en x igual a 0? 0.
Eso lo sabemos porque el 0 salió cuando la primera derivada la igualamos a 0. Muy bien, y finalmente, ¿cuánto vale la primera derivada? En 2. No existe. Muy bien. Ahí está ya la recta numérica. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Ver qué signo tiene la primera derivada. ¿Cómo? Utilizando números de prueba. ¿Cuáles? Los que a mí me convengan y que sean fáciles de sustituir. Entonces vamos a probar con el -3, vamos a probar con el -1, con el 1 y con el 3. Muy bien. Voy a dar 2 minutitos para que ustedes con su calculadora vayan sustituyendo el -3, el -1, el 1 o el 3 y vean qué signo da ese número. Si lo pueden hacer a mano, también se puede. Acuérdense que no me interesa que me digan, es que da raíz cúbica de 7. Sí, por eso aquí pusimos arriba F'. Si lo pueden hacer a mano, mucho mejor. Muy bien. Con el -3, ¿qué signo tiene la primera derivada? Negativo. Si le salió negativo, rellenamos de signos negativos ahí. Si le salió positivo, revísenlo, por favor. Muy bien. Con el -1, ¿qué signo tiene la primera derivada? Positivo. Si le salió otra cosa, por favor, revísenlo. Ahora, acuérdense que no tiene que salir intercalados los signos. Muy bien. Con el 1, ¿qué signo tiene la primera derivada? Negativo. Finalmente, con el 3, ¿qué signo tiene la primera derivada? Positivo. Entonces, aquí fue coincidencia que los signos hayan salido alternados. No tiene que salir así siempre. Muy bien. Ya terminamos el diagrama de signos. Ahí está. Con esto, nosotros podríamos determinar en dónde la función es creciente o decreciente. Con esto ya podríamos determinar en dónde la función es creciente o decreciente. Pero ahorita no estamos haciendo esa parte del análisis, estamos haciendo la que le sigue. Vamos a ver en dónde hay cambios de signos. Entonces, el primer cambio ocurre aquí, de menos a más en este número crítico. Por eso en los pasos anteriores hemos dicho, tenemos que decir quiénes son números críticos y quiénes no. Entonces, la primera conclusión es la siguiente. Ustedes vean el diagrama de flujo, chequen la oración plantilla que viene ahí y me ayudan a completar. La primera conclusión es que hay un mínimo relativo en la coordenada. ¿Cuál? -2, muy bien, porque es el número crítico con el que estamos trabajando, coma, f evaluada en -2. Eso sí lo tenemos que hacer con la calculadora o a mano si se puede. ¿Cuánto vale la función f evaluada en -2? Muy bien, vale 0. Coma, porque f' de x cambia de menos a más. ¿En dónde? En x igual a -2, porque es el número crítico con el que estamos trabajando ahorita. Es decir, este es el número crítico donde hubo el cambio de signo de menos a más. Muy bien, pero no es el único cambio de signo. Hay otro cambio de signo aquí. Y el cambio de signo que hubo ahora es de más a menos. ¿En qué número crítico? En el 0. Ya habíamos dicho que el 0 es un número crítico.
La conclusión es esta. Hay un máximo relativo, porque el cambio de signo se dio de más a menos. Hay un máximo relativo. ¿En qué coordenada? En X, ¿qué valor ponemos? 0, porque es el número crítico con el que estamos trabajando ahorita, coma F evaluada en 0. ¿Cuánto vale F evaluada en 0? Si me lo quieren dar a 3 decimales, si me lo quieren dar como una raíz, está bien. Muy bien, raíz cúbica de 16. Entonces, en esta coordenada tenemos un máximo relativo, coma, porque f' de x cambia de más a menos en x igual a 0, porque es el número crítico con el que estamos trabajando ahorita. Muy bien. Y hubo un último cambio, este que está aquí. Hubo un último cambio de menos a más. ¿En qué número crítico? En el 2. El 2 sí fue un número crítico de la función. Entonces, nuestra última conclusión es que hay un mínimo relativo en ¿qué coordenada? 2,0, muy bien, coma, porque f' de x cambia de menos a más en x igual a ¿qué? En x igual a 2, porque ese es el número crítico con el que trabajamos ahorita. Ok, le voy a quitar zoom a esta parte y déjenme, les muestro la gráfica de esta función para que podamos verificar, comprobar gráficamente lo que nosotros acabamos de encontrar. No existe. Es correcto, ¿sí? Entonces, vamos a unificar todo lo que ya hemos visto hasta el momento y ahorita la última parte que acabamos de hacer. Entonces, dijimos que por definición los números críticos salen de dos lugares. Salen en aquellos lugares donde yo puedo dibujar una recta tangente totalmente horizontal. Nosotros ahorita encontramos que en x igual a 0 tenemos un número crítico. Eso significa que en x igual a 0 podemos dibujar una recta que es totalmente horizontal en x igual a 0, porque ahí la primera derivada vale 0. Además, encontramos que la primera derivada no existe en -2 y en 2. Hasta que yo no vea la gráfica, no puedo saber por qué razón la primera derivada no existe. O sea, no puedo saber si es porque ya hay un pico o hay una cúspide o porque hay una discontinuidad sobre la gráfica. Con límites se puede hacer, pero ahorita no me voy a regresar al bloque 1 de límites para poder determinar qué es lo que está ocurriendo ahí sin necesidad de ver la gráfica. Pero nosotros encontramos que en el -2 y en el 2 la derivada no existe. ¿Por qué razón? Bueno, ya estamos viendo que es porque ahí hay cúspides. ¿Ok? Por eso ahí la derivada no existe. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok. ¿Qué otra cosa podemos determinar con lo que acabamos de hacer antes de esto? En el diagrama de signos nos salió que la derivada es negativa desde -infinito hasta -2. Si la derivada es negativa, significa que la función es decreciente y tiene sentido. Aquí salió decreciente. Después nos salió que la derivada es positiva. ¿De dónde a dónde es positiva? Del -2 al 0. Significa que del -2 a 0 la función es creciente. Después salió negativa. Significa que es decreciente y finalmente salió positiva, o sea que es creciente. Entonces, todo concuerda hasta aquí.
Sin embargo, nosotros nos dedicamos a hacer la siguiente conclusión. Encontramos un mínimo relativo en la coordenada menos 2,0 y otro mínimo relativo en la coordenada 2,0. Y además, encontramos que hay un máximo relativo en la coordenada 0,2.56, que es más o menos la raíz cúbica de 16. Entonces, todo concuerda, ¿verdad? Nada más que hay una ligera incongruencia con lo que acabo de decir. Lo voy a volver a repetir. Aquí está la gráfica de la función. Tiene esa forma. Ya dijimos, decreciente, creciente, decreciente, creciente. Hay dos mínimos relativos en esas dos coordenadas y hay un mínimo relativo en esa coordenada. Y como los memes que dicen, encuentra el error. Sí pueden haber dos mínimos relativos, así como se acuerdan que yo dije, bueno, imagínense que en la fila de la secundaria hay unos gemelos y son los más altos, ¿verdad? Pues no puede decir que uno es más alto que el otro, son gemelos. Entonces sí pueden haber dos mínimos relativos. ¿Cuál es la incongruencia? Bianca, es correcto, ¿verdad? Habíamos dicho, los mínimos absolutos, como los máximos absolutos, son los puntos más altos y nadie le gana a ese. Y los puntos más bajos son los mínimos absolutos, nadie les gana a esos. Entonces, aquí va la manera en la que rompemos esta disyuntiva. El criterio de la primera derivada, déjenme les vuelvo a mostrar el diagrama para que ustedes también lo puedan ver en sus pantallas. El diagrama de flujo, donde viene el criterio de la primera derivada, no nos permite distinguir quién es un máximo o mínimo relativo de los absolutos. No me ayuda a distinguir eso. El criterio de la primera derivada nada más me dice, ok, aquí vas a tener mínimos relativos o máximos relativos, nada más. Pero no nos ayuda a decir, pues es que fíjate que esos relativos que tú encontraste terminan siendo máximos absolutos. De la misma manera que el test de candidatos, este que está aquí, este test solamente me ayuda a encontrar máximos y mínimos absolutos, pero no me dice cuáles de estos valores que quedaron por ahí son relativos. Son dos cosas diferentes. El test de candidatos me ayuda a encontrar los absolutos, que es precisamente la gráfica que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? O sea, ese test me hubiera ayudado a encontrar otra vez la coordenada menos 2,0 y 2,0 como mínimos absolutos. Hasta aquí estamos de acuerdo. Mientras que el criterio de la primera derivada solamente me dice que en menos 2 y 2 tengo mínimos relativos. ¿Qué tendría que hacer para distinguir uno del otro? Hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? O tendría que hacer mi test de candidatos y además el criterio de la primera derivada para poder confirmar, sin necesidad de ver la gráfica, quién termina siendo un absoluto y quién no. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para propósitos del examen, no los vamos a poner a distinguir uno del otro. Pero no quiero que se queden con ese de que, ¿cómo, maestro? O sea, pero pues si son, si en la gráfica ahí se ve que son, absolutos y nosotros encontramos ahorita que son relativos. Esa es la razón. Muy bien. Entonces vamos a hacer que salgan las dudas. Les toca a ustedes. Les piden aplicar el criterio de la primera derivada. Lo voy a sombrear. El criterio de la primera derivada es el que nos ayuda a encontrar los extremos relativos, o sea, máximos y mínimos relativos. Ya tienen su diagrama de flujo. Hay que empezar, valga la redundancia, desde el inicio para llegar a esa parte del diagrama. Como tenemos que regresarnos ya más en el diagrama, voy a dar 3 minutitos para que puedan avanzar. Y ahorita que suene la alarma de los 3 minutitos, ya se pueden juntar con su equipo. Empezamos.
Muy bien, entonces van a hacer esto. Se van a juntar con su equipo. Primero revisen que los tres o los dos van en la misma dirección. Si hay cosas diferentes, primero revisen eso y luego a partir de ahí siguen avanzando. Si sí van en la misma dirección, continúen. Al final, ya cuando hayan terminado, grafican esa función en Desmos para verificar que lo que hicieron es correcto. Si sí es correcto, ¿qué hacemos? Copiamos a mano la gráfica en Desmos y ya cuando tenga procedimiento y gráfica a mano copiada, ahora sí le tomo foto y lo subimos a ClassDojo. Muy bien. 3 minutos para trabajar con su equipo. 3 minutitos. Mande. Sí. ¿Terminamos? 2 minutos más. 2 minutos más entonces.
Muy bien, nos regresamos a lugares. Es correcto. Voy a copiar aquí ahorita que venga Sofía, el procedimiento. Ya puse la gráfica aquí, que es la que ustedes pusieron en Desmos, pero estoy poniendo el procedimiento con el que Fabián nos está apoyando. Entonces, vamos a comparar para completar lo que Fabián nos está mostrando con lo que ustedes tienen en sus libretas. Entonces, aquí está la primera derivada, 3x cuadrado menos 2x. Está diciendo en donde la primera derivada va a valer 0, o sea, para encontrar números críticos, igual a 0, sale x igual a 0 y x igual a 4. Después, donde la primera derivada no existe, o sea, el 1 no es igual a 0, entonces de aquí no sale nada. Hay que verificar si estos dos numeritos forman parte del dominio. Como es una función polinomial, pues las funciones polinomiales son válidas para cualquier valor de x. Eso significa que x igual a 0 y x igual a 4 son números críticos, ¿verdad? Muy bien. Aquí construye su recta numérica, indica en dónde vale 0, dónde tiene signos positivos, dónde tiene negativos, ve los cambios de signo y entonces sale un máximo relativo en 0,15, que es el que está aquí, y sale un mínimo relativo en 4, menos 17, que es la gráfica que yo les estoy mostrando ahí a un ladito. ¿Sí? ¿Dudas con ese que acaban de hacer? ¿No? Muy bien. Entonces, si se fijan, ya llegar a esta parte del análisis de la función, sí nos toma un poquito más de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a hacer uno más. Este está interesante porque va a salir algo que antes nunca había salido. Entonces, igual nos piden determinar los extremos de esta función. La función es x cuarta más 1 entre x cuadrada. Entonces, ustedes me siguen de su diagrama, pero bueno, creo que ya al menos sabemos hasta dónde tenemos que llegar. Entonces, la función es f de x igual a x cuarta más 1 entre x cuadrada. La primera derivada. Aquí, para la primera derivada, si bien puedo hacer regla de producto, no la voy a hacer porque lo que quiero es que la primera derivada me quede como un cociente. Mejor hago la regla del cociente. La regla del cociente nos dice que es la función de abajo, x cuadrada, por la derivada de lo de arriba. La derivada de lo de arriba es 4x cúbica, ¿verdad? Muy bien. Menos lo de arriba, que es x cuarta más 1, por la derivada de lo de abajo. La derivada de lo de abajo es 2x, muy bien. Entre x cuadrada al cuadrado. Muy bien. Vamos a simplificar multiplicando x cuadrada por 4x cúbica, 4x quinta, menos, vamos a multiplicar esto utilizando propiedad distributiva y ya al final le afecto el menos. X cuarta por 2x, 2x quinta, 2x por 1 más 2x, entre x cuadrada al cuadrado, x cuarta, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, vamos a afectar el signo negativo que tienen estos dos términos para tener 4x quinta menos 2x quinta menos 2x entre x cuarta. Y aquí voy a hacer una pausa. Este es un error bien común y siempre nos lo encontramos por quererse evitar pasos o no sé si porque lo quieren hacer rápido, no sé. Y hacen esta propiedad distributiva y como no le ponen paréntesis aquí, van diciendo, ah, este por este, negativo. Y en nada más a ese le cambiaron el signo y a los demás ya no. Entonces, ojo con eso. Primero multipliquen, dejen el menos que está aquí afuera y luego ya le cambien el signo a todo. Pero no quieren hacer muchas cosas al mismo tiempo porque eso sucede con mucha frecuencia. Ok, finalmente vamos a juntar términos semejantes.
4x quinta menos 2x quinta, 2x quinta menos 2x entre x cuarta. Muy bien, ya está ahí la primera derivada, ya está escrita como una fracción. Entonces, vamos a proceder a encontrar números críticos. Entonces, para encontrar los números críticos, vamos a buscar en los siguientes lugares. Vamos a buscar en donde nuestra primera derivada va a valer 0. Y también vamos a buscar en donde nuestra primera derivada no existe. Muy bien. Entonces, para que la primera derivada valga 0, el numerador es el que voy a igualar a 0. Entonces tenemos 2x quinta menos 2x igual a 0. Muy bien. Vamos a sacar un 2x como factor común para que nos quede x cuarta menos 1 igual a 0. X cuarta menos 1 es una forma de escribir un binomio que se llama... ¿Cómo se llama x cuarta menos 1? ¿Qué otro nombre tiene, pues? Además de que es un binomio cuártico, ¿qué otro nombre le puedo dar a x cuarta menos 1? Es una diferencia de cuadrados, muy bien. Entonces, como es una diferencia de cuadrados, se factoriza en x cuadrada más 1 por x cuadrado menos 1 igual a 0. De ahí el porqué la importancia de saber que ese tipo de cosas se llaman diferencias de cuadrados. Muy bien. ¿Me ayudas a abrir la puerta? Se quedó con candado. Muy bien. Ahora volvió a salir otra diferencia de cuadrados, ¿verdad? Entonces vamos a factorizar esa. 2x. Estamos haciendo un problema en el cual sale algo que no había salido antes. No. Ahorita va a salir. Muy bien. Hasta aquí está la factorización ya completa de eso. Entonces vamos a igualar 2x a 0. Vamos a igualar x cuadrada más 1 a 0. Vamos a igualar x más 1 a 0. Y finalmente x menos 1 a 0. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, los 4 paréntesis los igualé a 0. Muy bien. De 2x igual a 0, x tiene que valer 0. De aquí, de x cuadrada más 1 igual a 0. ¿De ahí va a salir algo? No, entonces le vamos a poner nada. Porque nos va a quedar x cuadrada igual a menos 1. Y no hay raíces de números negativos. Entonces de ahí nada. De aquí, x igual a menos 1. Y de este lado, x igual a 1. Muy bien, ya terminamos con esta parte. Vamos con esto de aquí. Para encontrar en donde la primera derivada no existe, el denominador es el que igualamos a 0. Resulta que el denominador es x cuarta igual a 0, ¿verdad? Si sacamos la raíz cuarta en ambos lados, nos queda x igual a 0. Muy bien, ahora sí, ya está aquí lo que les comentaba ahorita. Esto nunca había salido antes. ¿Ya se fijaron qué es? Ahí igual a 0 repetido. Exactamente. El 0 salió de donde la primera derivada vale 0. ¿Qué significa? Voy a decir, entre comillas, pues ahí hay una recta tangente que puedo dibujar que es totalmente horizontal. Pero el 0 volvió a salir de donde la primera derivada no existe. ¿Qué significa que haya salido que en 0 mi derivada no existe? Que tengo un pico, que tengo una cúspide o que tengo una discontinuidad. Entonces, o está en un lado o está en el otro lado. O sea, no se vale decir que en una discontinuidad puedo dibujar una recta tangente. No se vale decir que mi derivada no existe en donde está un pico y que en el pico puedo dibujar una recta tangente horizontal. ¿Sale en uno o sale en otro lado? Aquí va la manera en la que decidimos eso. Me regreso a mi función original. Esta que está aquí. X cuarta más 1 entre x cuadrada. ¿Qué valor de x hace que esa función se indefina? O sea, ¿qué valor de x yo no puedo sustituir ahí? Porque entonces se va a indefinir la función. El 0, ¿verdad? O sea, me va a quedar 0 a la cuarta, 0 más 1, 1. 1 en el numerador. Entre 0 al cuadrado, 0.
1 entre 0 es indefinido. Entonces, eso implica que en x igual a 0 tenemos una asíntota vertical. En x igual a 0 tengo una asíntota vertical. Entonces, yo no puedo encontrar la derivada en un lugar donde la función ni siquiera existe. Entonces, este 0, ¿en dónde se tiene que quedar? ¿Donde la derivada vale 0 o donde la derivada no existe? Donde la derivada no existe. Entonces, lo que ustedes hacen es tachar este que está aquí. Entonces, es que de hecho no es número crítico x igual a 0 y ahorita vamos con esa parte. ¿Sí? O sea, ahorita solamente lo único que hicimos fue decidir en dónde se va a quedar ese número que se repite. Muy bien, ahora sí. Vamos a ver cuáles de ellos son números críticos. Ya habíamos dicho, son números críticos si esos valores los sustituyo en mi función y me regresan un número a cambio. Positivo, negativo o el 0. No pueden salir cosas extrañas, 0 entre 0, un número entre 0, la raíz de un número negativo, etc. Entonces, con el -1, me regresa un número a cambio la función. Con el -1. Sí, ¿verdad? Hay que sustituir el -1 en la función original. Como si me regresa algo a cambio, es un número crítico. Con el 1, me regresa algo a cambio. Es un número crítico. Muy bien. El 0, con el 0 me regresa la función algo a cambio. Entonces, el 0 no es un número crítico. Lo voy a desechar como número crítico. Nada más. Si se regresan al diagrama, y quiero que presten atención a eso. Acá ustedes tienen su diagrama de flujo. Se los muestro aquí para que pueda salir en la grabación. Aquí está, ¿verdad? Entonces, en este diagrama tengo posibles números críticos. El diagrama me dice que tengo que decidir cuáles de ellos ya son números críticos o no. Si no están dentro del dominio, los desecho y no los puedo etiquetar como números críticos. Nada más, eso es lo único que puedo hacer. No significa que me vaya a olvidar de ellos ya a partir de este momento. Nada más no los puedo etiquetar como números críticos. Si sí están dentro del dominio, muy bien, los etiqueto como números críticos. ¿Estamos bien? Ok, bueno. Ahora vamos a continuar con nuestro análisis. Ya tenemos el diagrama, perdón, los números críticos. Vamos a construir una recta numérica. Entonces, esto aquí abajito. Vamos a construir una recta numérica. Esa recta numérica le voy a poner flechas en los extremos. Y le voy a poner flechas en los extremos por la razón de que esta función no tiene un dominio restringido. O sea, va desde menos infinito hasta más infinito. Lo cual lo voy a indicar aquí. Desde menos infinito hasta más infinito. Muy bien. Vamos a ubicar los números críticos. ¿Cuáles fueron? El -1 y el 1, ¿verdad? Pero, como voy a ver en dónde la primera derivada es positiva o negativa, necesito incluir en esa recta el 0, que no es un número crítico. Entonces, lo estoy poniendo en la recta no porque sea un número crítico. De hecho, al contrario, lo estoy poniendo en la recta como una línea punteada para decir, bueno, es que aquí también voy a investigar antes y después del 0 cómo es la primera derivada. Ahorita vemos la gráfica y ya con la gráfica explicamos por qué estoy incluyendo ese 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, encima de la recta ponemos f' de x. En el -1, ¿cuánto vale la primera derivada en el -1? ¿De dónde salió ese -1? Del 0, muy bien. En x igual a 0, ¿cuánto vale la primera derivada? No existe, muy bien. ¿Y con el 1? 0. Muy bien. Ojo, solamente el -1 y el 1 son números críticos. El 0 no es un número crítico. De hecho, el 0 es una discontinuidad de la función. Yo lo estoy poniendo ahí para poder ver el comportamiento. ¿Sí? Muy bien. Dime. ¿Perdón? No, el 0 no es un número de prueba. Los números de prueba yo los pongo porque la puedo evaluar en la función, en la derivada en este caso. ¿Sí? El 0 no es número de prueba. Muy bien. Vamos a poner los números de prueba, el -2, el -1 medio
el 1/2 y el 2. Voy a dar un minuto para que en su calculadora empiecen a poner el -2, el -1/2, el 1 y el 2. Pero vamos a hacerlo de esta manera. De este lado me sustituyen el -2, de este lado el -1/2, de este lado el 1/2 positivo y todos los que están ahí apegados a la pared con el 2. Un minutito para hacer eso. Ahorita le digo a alguien que me ayude con el signo. En F', sí, por eso ahí arribita dice F'. Un minutito. Muy bien. Déjenme volverles a mostrar el OneNote. Muy bien. Con el -2, ¿qué signo tiene la primera derivada de este lado? Juliana. ¿Negativo? ¿Sí? Muy bien. De este lado, con el -1/2. Ana, ahí atrás. ¿Negativo? ¿Concuerdan aquí? Es positivo. Revisen eso, por favor, ¿sí? ¿Es positivo? Es positivo. Muy bien. Con el 1/2 de este lado, ahí atrás, Brian, ¿qué sale? Con el 1/2, la primera derivada, ¿qué signo tiene? Negativo. Muy bien. Y ahí atrás, en los que estamos pegados a la pared, Sofía, con el 2, positivo. Muy bien. Si igual aquí, acuérdense que es coincidencia que los signos hayan salido intercalados. Muy bien. Vamos a ver en dónde hay un cambio de signo. Acuérdense otra vez de la definición del criterio de la primera derivada. Por eso, el inicio de la clase le dediqué bastantito tiempo a esto. Para que pueda haber un máximo mínimo relativo, el cambio tiene que ocurrir en un número crítico. Si el cambio ocurre en un valor de X que no es número crítico, ahí no hay máximo ni mínimo relativo. Entonces, en este diagrama de signos que ya tenemos aquí, hay un primer cambio de signo aquí, de menos a más. ¿En dónde? En X igual a -1. El -1 sí es un número crítico, ¿verdad? Entonces, la conclusión es que hay un mínimo relativo. ¿En qué coordenada? -1, ¿qué? Muy bien, 2, porque f' de x cambia de menos a más. ¿En dónde? En x igual a -1. Muy bien. Aquí estamos viendo un cambio de más a menos en x igual a 0. ¿X igual a 0 es un número crítico? No. Por eso lo estoy poniendo en la recta. Imagínense que yo no hubiera puesto el 0. Me hubiera salido un solo cambio de signo de aquí hasta acá. ¿Sí o no? O hubiera tenido alguna confusión aquí al escribir un número de prueba, que es la pregunta que ahorita hizo Mauritania. El 0 no es un número de prueba. Entonces aquí hubiera salido otro error. Muy bien, entonces aquí ignoro esto porque no es un número crítico el 0. Y el último cambio de signo es de menos a más.
Eso significa que hay otro mínimo relativo. Entonces, hay un mínimo relativo. ¿En qué coordenada? 1,2. Muy bien, coma, porque f' de x cambia de menos a más en x igual a 1. Muy bien. ¿Listos para ver la gráfica de la función? ¿Sí? Muy bien. Déjenme. Aquí está. Muy bien, aquí está la gráfica de la función. Déjenme hacerle un poquito más de zoom. Muy bien, aquí va. Entonces, nosotros analizamos esta función, encontramos en dónde tenemos los mínimos relativos, pero igual que en el ejemplo anterior, resulta que esos mínimos relativos los etiquetamos como tal por el criterio de la primera derivada. Si yo hubiera hecho el test de candidatos, ¿qué hubiera encontrado? Si hubiera hecho el test de candidatos, que son mínimos absolutos, ¿verdad? Entonces, un test no me dice lo mismo que el criterio. Ojo con eso. Como nosotros ahorita hicimos el criterio de la primera derivada, tenemos mínimos relativos aquí y acá. Se fijan la asíntota vertical, que está en x igual a 0. Por eso es importante que en la recta yo incluya esos números que al mismo tiempo no forman parte del dominio de la función y que no terminaron siendo números críticos. ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno, muy bien. Yo le voy a dejar hasta aquí.